Bien, el tema que vamos a ver hoy día es álgebra vectorial, ¿ya? Este es un tema bien importante que es una introducción a lo que vamos a ver a lo largo del curso, ya que en principio son vectores, ¿ya? Algunos principios fundamentales de vectores. Entonces vamos a recordar un poquito algunas propiedades y principios fundamentales que tienen los vectores, que en este caso tenemos la suma de vectores, que en este caso ya sabemos que es un vector, ¿no ve? Entonces ustedes ya tienen que tener claro la definición de eso, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es la suma de vectores. La suma de vectores tengo acá, ¿no es cierto? Un vector A y un vector B y yo tengo que sumarlos, ¿ya? Entonces, al sumarlos voy a obtener una resultante. Y la resultante únicamente va a ser el vector A más el vector B, ¿ya? De la misma forma, si quiero, acá, ¿no es cierto? De la misma forma en este otro grafiquito, es lo mismo. Necesito hallar una resultante y para hallar la resultante es A más B, ¿no es cierto? En todo caso, seguimos un caminito, ¿no es cierto? A comienza en una cola, por así decirles, y termina en una punta. Y el otro vector es lo mismo. La punta está con la cola y termina en la punta del otro vector, ¿no es cierto? Entonces, como seguidito, es como un caminito, ¿ya? Entonces, como siempre, llamamos la resultante de la suma de vectores. La resta de vectores también es una suma, ¿ya? La resta de vectores también es una suma, pero ¿cuál es la diferencia? Que un vector cualquiera que intervenga en esta suma tiene una dirección contraria, es decir, una dirección negativa, ¿ya? Es por eso que toma el signo negativo, ¿ya? Entonces, para hallar la resultante también de esta suma de vectores, únicamente va a ser A más el vector menos B, ¿no es cierto? Y ya sabemos, menos por más me da menos, y es por eso que resulta la resta de vectores, ¿ya? Necesito nomás la resta de vectores. Ustedes ya conocen la ley del paralelogramo, ¿no es cierto? También nos ayuda para hallar la resultante, pero este es un método más gráfico, ¿no es cierto? Que para hallar la componente, el módulo en este caso de la fuerza resultante, aquí tenemos dos vectores, ¿no es cierto? Una fuerza 1 y una fuerza 2, en el cual tenemos que hallar la resultante, por lo cual nos vamos a ayudar con la ley del paralelogramo, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Necesito trazar perpendiculares o paralelos a mis vectores. Y es así como se forma un paralelogramo, ¿no es cierto? Y la resultante va a ser la unión de sus dos extremos del paralelogramo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la ley del paralelogramo, de la cual podemos hallar la siguiente relación. El módulo de la fuerza resultante es igual a la raíz de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado menos 2 veces la fuerza 1 por la fuerza 2 en módulos, por si acaso, por el coseno del ángulo que forma, ¿no es cierto? Con la resultante. También conocemos aquí lo que es estito, ¿no es cierto? ¿Qué es estito? Esto, en otras palabras, es la ley de cosenos, ¿no es cierto? Y esto es la ley de senos. Eso ya hemos aprendido en trigonometría, ¿no es cierto? Entonces, otra forma de hallar resultantes, ¿no? O vectores. También podemos ver la suma de un sistema de fuerzas coplanares. Ya cuando tenemos varias fuerzas coplanares, o sea, en un mismo plano, tenemos que descomponer, ¿no es cierto? Cada fuercito, cada vector en sus componentes, y en este caso en sus componentes X y Y. Entonces, ¿de qué se trata esto? Tenemos que descomponer los vectores y sumar componente a componente, ¿no es cierto? Sumo todas las X, sumo todas las Y. Y es importante siempre tener un sistema de referencia o un sistema de referencia. En este caso, nosotros adoptamos siempre los ejes X y Y, ¿no es cierto? Siempre adoptamos eso. Entonces, es bien importante para este curso tener en claro, poner bien un sistema de referencia, ¿ya? Es decir, ponerse bien sus ejes de referencia, ¿no es cierto? Entonces, para este sistema o para la suma de un sistema de fuerzas coplanares, se descomponen las fuerzas o los vectores y tenemos que sumar componente a componente, es decir, sumamos todas las X, sumamos todas las Y, ¿no? Es lo que está acá.
Listo, tengo mi suma de fuerzas o de vectores en el eje X y tengo mi suma de fuerzas o de vectores en el eje Y. ¿Cómo hallo la resultante? Pitágoras, ¿no es cierto? Pitágoras, que va a ser la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado, ¿no es cierto? El cual también puedo hallar. Esta fuercita es el módulo, ¿ya? Por si acaso, módulo, ¿ya? Y como estamos hablando de módulo, necesitamos nosotros conocer también su dirección. ¿Cómo vamos a conocer su dirección? Hallando el angulito, ¿ya? Sobre el eje, cualquier eje de referencia, que generalmente es el X. Entonces hallamos el angulito, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá me estoy dibujando el ángulo. Entonces tenemos su módulo del vector resultante y su dirección, que es el ángulo del vector resultante sobre el eje X, ¿no es cierto? Entonces hallamos la dirección igual, ¿no? Eh, Hallando la tangente a la menos 1 de la relación de las fuerzas resultantes, ¿no es cierto? Entonces va a ser tangente a la menos 1 de la fuerza resultante Y sobre la fuerza resultante X, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos módulo y dirección cuando queramos expresar una fuerza resultante, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Vectores cartesianos. Esto es lo que vamos a utilizar mayormente y acostúmbrense a utilizar vectores cartesianos. Ya todo este curso lo vamos a tratar de hacer con vectores. Y perdón, acostúmbrense a usar vectores porque en técnica 2, que es el siguiente curso de este, es puro vector. Ya, puro vector. Entonces acostúmbrense desde ahora a utilizar vectores. ¿Ya? Entonces, vectores cartesianos. Acá ya estamos utilizando un sistema coordenado tridimensional. O sea, ya tenemos tres ejes. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿No es cierto? Entonces, acá fíjense, tengo mi vector A, ¿ya? Y mi vector A se va a descomponer de la siguiente forma, ¿ya? Fíjense acá. Voy a tener la componente AX en la dirección Y, que es el vector unitario del eje X, ¿no es cierto? Eso ustedes ya saben, es el vector unitario del eje X, más la componente AY en la dirección J, que es el vector unitario del eje Y, más la componente AZ eh, en la dirección K, que es el vector unitario del eje Z, ¿no es cierto? Entonces, todo el curso, la mayoría del curso, vamos a utilizar esta nomenclatura de vectores, ¿ya? En sus componentes IJK. Ahora, para hallar la magnitud de este vectorcito que hemos definido ahorita, ustedes ya saben, ¿no? ¿Cómo hallo la magnitud o el módulo de este vector? Es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, también vamos a ver la suma de vectores, que únicamente es la suma de la componente a componente, es decir, sumo todas las i, sumo todas las j y sumo todas las k, ¿no es cierto? Los cosenos directores, que igual nos van a ayudar bastante. Los cosenos directores son igual ángulos, o en este caso sí, ángulos que nos definen la dirección de un vector también, ¿ya? Entonces, tenemos el mismo vectorcito, ¿no es cierto? El mismo vectorcito A, pero esta vez ya lo vamos a definir con sus cosenos directores. Sus cosenos directores se definen de la siguiente forma. Vamos a tener un angulito alfa del eje X hacia el vector A. Vamos a tener un angulito beta del eje Y hacia el vector A. Y vamos a tener un ángulo lambda, o perdón, un ángulo sigma. No, alfa, beta, sigma, ¿no? Ya. Gamma. Ah, perdón, gamma. Un ángulo gamma que va a ser del eje Z al vector A, ¿ya? Entonces, esos van a ser mis ángulos que me van a definir la dirección de este vectorcito. Y es así como vamos a definir lo que son los cosenos directores, ¿ya? Entonces, el coseno de alfa va a ser igual al módulo de la componente en X sobre el módulo del vector A, ¿ya? Esto estamos hablando en módulos, ¿ya? Cuando hablamos de vectores en algunos libros, en algunas bibliografías, está con negrilla, ¿ya? Cuando se trata de vector, o simplemente
le ponen una rayita o una flechita encima de la letra, ¿no ve? Para representar a un vector. En este caso, todos son módulos, ¿ya? Entonces, el coseno de alfa va a ser el módulo de la componente X sobre el módulo del vector A. El coseno de beta va a ser el módulo de la componente Y sobre el módulo del vector A. Y el coseno de... ¿Qué era esto? Me he olvidado, se me va su nombre. ¿Qué era? Gamma. Gamma. Gamma, cierto. Coseno de gamma va a ser igual al módulo de la componente en Z sobre el módulo del vector A, ¿no es cierto? Es así entonces como definimos los cosenos directores. Ahora también vamos a definir lo que es un vector unitario, ¿ya? Tenemos un vectorcito, en este caso el vector A, el cual también tenemos que hallarle su vector unitario, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallamos su vector unitario? Que generalmente lo representamos con una letra U, o el INGE creo que lo representa con una letra E, ¿ya? Pero representa un vector unitario. En este caso, el vector unitario del vector A va a ser igual a ¿qué? Al vector A sobre el módulo del vector, ¿ya? Es así como hallamos el vector unitario de un vector, ¿ya? Entonces, también lo podemos descomponer en sus componentes IJK. Entonces, va a ser la componente, el módulo de la componente AX sobre el módulo de A en la dirección Y, el módulo de la componente Y sobre el módulo del vector A en la dirección J, más el módulo de la componente en Z sobre el módulo del vector A en la dirección K, ¿no es cierto? Entonces, es así como hallamos el vector unitario. También podemos hallar el vector unitario con los cosenos directores. El vector unitario de este vector va a ser igual al coseno de alfa en la dirección Y, más el coseno de beta en la dirección J, más el coseno de gamma en la dirección K, ¿ya? Y es así que viene la definición de un vector, que este es bien importante. Estito, con resaltador Lare, ¿ya? ¿Cómo se define un vector? Un vector también se define de la siguiente forma. Va a ser, para este caso, el vector A va a ser igual al módulo del vector A multiplicado por su vector unitario, ¿ya? Esta cosita, esta definición, nos va a ayudar bastante para posteriores temas, ¿ya? Entonces, tengan bien en cuenta esa definición. El vector A o cualquier vector se define como el módulo del vector multiplicado por el vector unitario de ese vector, ¿ya? Y también podemos definir de esta forma, ¿no es cierto? Que ya lo hemos visto antes. Entonces, es así como definimos el vector unitario y la definición de un vector, ¿no? A partir de un vector unitario. Vector es posición, que lo vamos a utilizar después, ¿ya? Esto es una definición que lo vamos a utilizar para posteriores temas, pero quiero que lo aprendan desde ahora. ¿Qué es un vector posición? Nosotros tenemos un puntito, ¿no es cierto? Un puntito P que tiene las coordenadas X, Y y Z. Entonces, yo necesito determinar en qué posición está ese punto, ¿ya? Entonces, nosotros lo determinamos mediante este vector. Desde el origen de mi sistema coordenado, ¿no es cierto? Desde el origen hasta el punto que yo quiero hallar su posición, ¿no es cierto? Entonces, se me va a generar este vectorcito, R, ¿ya? Entonces, ese vector posición R únicamente son las componentes de ese punto, ¿ya? De ese puntito P en sus tres direcciones, en la dirección I, en la dirección J y en la dirección K, ¿ya? Entonces, ese es un vector posición, ¿ya? Desde el origen. Ahora vamos a hacerlo de forma general, ¿ya? En el cual yo quiero hallar el vector posición entre dos puntos esta vez. Ya no es desde el origen, sino entre dos puntos. Entonces, fíjense que se me está generando un triangulito, ¿no es cierto? Un triangulito, fíjense. ¿Lo ve? Como está acá en el grafito. Lo voy a borrar estito. Ya fíjense, se está generando un triangulito. Y eso ya lo hemos visto al inicio, ¿no? Únicamente es una suma de vectores, ¿no es cierto? Es una suma de vectores. Entonces tengo dos puntos, el punto A y el punto B, con sus respectivas coordenadas, ¿no? Entonces yo necesito hallar el vector posición entre esos dos puntos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tengo que hallar el vector posición del punto A, que ya hemos visto cómo hallar.
luego tengo allí que hallar el vector posición del punto B, y cómo hallo el vector posición entre esos dos puntos, uniendo esos dos puntos, ¿no es cierto? Entonces voy a tener este vector posición entre esos dos puntos, R. Y fíjense, es únicamente una suma de vectores, ¿no ven? Lo que hemos visto antes, ¿ya? Y se genera todo esto. Y aquí ustedes lo revisan. Que es únicamente una suma de vectores, que en este caso es una resta, ¿no? Para hallar el vector o el vector posición entre los dos puntos, va a ser la resta del vector posición B menos el vector posición A. Pero todo eso parte de una sumita, ¿no es cierto? Entonces ustedes lo restan esos dos vectores. ¿Ya? ¿Y cómo es la resta de vectores? De componente a componente, ¿no ve? Como ya hemos visto. Entonces ya vamos a tener el vector posición entre dos puntos. ¿Ya? Este es un vector posición. ¿Qué más vamos a ver? Vector fuerza dirigido a lo largo de una línea. ¿Ya? Esto es bien importante igual porque siempre va a entrar. ¿Ya? ¿Cómo hallo la fuerza? ¿No es cierto? En problemas van a ver que la fuerza o fuerzas que tengamos en los problemas nos van a dar únicamente su módulo. ¿Ya? Es decir, una fuerza de 500 newtons, una fuerza de 10 libras, ¿no es cierto? Entonces solo nos dan sus módulos. Pero yo tengo que hallar esa fuerza que me está dando el problema en forma de vector. Entonces, ¿cómo hallo esa fuerza en forma de vector? Con la definición que ya habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Un vector es igual a el módulo de ese vector multiplicado por su vector unitario, ¿ya? Entonces, es ahí donde parte esto, que lo vamos a utilizar bastante. Entonces, para hallar el vector de una fuerza, el cual me dan solo su módulo, voy a hacerlo de esta forma. Fíjense. En este caso, va a ser el módulo, que es f, multiplicado por su vector unitario. Pero el vector unitario ya hemos definido, ¿no es cierto? El vector unitario se define como el vector posición, ¿no es cierto? El vector posición sobre su módulo. ¿Pero qué vector posición? Me dirán, sí, hace rato hemos definido un vector posición que partía desde el origen hasta un punto, en este caso al punto B, digamos, ¿no es cierto? Ese va a ser el vector posición. Es donde la mayoría se confunde, ¿ya? Pero no se trata de este vector posición que parte del origen. Este vector R minúscula que tenemos aquí es el vector direccional de esta fuerza. ¿A qué me refiero con direccional? Que es en el eje en el cual actúa esta fuerza, ¿ya? En este eje actúa esta fuerza, ¿no? Es la línea de acción de la fuerza, lo que se dice, ¿ya? La línea de acción de la fuerza. Entonces yo tengo que hallar el vector posición, que ya sería una definición general, ¿no es cierto? Como hemos visto antes, una definición general del vector posición, que es el vector posición entre dos puntos, ¿ya? Entonces, este vectorcito posición que tenemos acá es a lo largo de la línea de acción de la fuerza, ¿ya? A lo largo de la línea de acción de la fuerza. No se confundan con lo que ya les he dicho desde el origen. En todo caso, este vectorcito posición que tenemos acá para la fuerza va a ser esto, ¿no? Tenemos un vector posición para B, RB. Tenemos un vector posición para A, ¿no es cierto? RA. Y el vector posición entre esos dos puntos justamente es lo que entra acá, ¿ya? Entonces, eso es donde la mayoría también se confunde y por favor tengan bien en cuenta esto, ¿ya? Y ya definimos, ¿no? Ya sabemos cómo hallar este vectorcito R que actúa a lo largo de la línea de acción de la fuerza, que ya justamente se está formando un triangulito y es una resta de vectores, ¿no es cierto? Una diferencia de vectores. Y ahí está todo su desarrollo, ¿no es cierto? Multiplicado por su módulo. ¿Cómo hay el módulo de un vector? Eso también ya lo hemos visto. Es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, ¿no es cierto? De la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces, aquí tengo la raíz cuadrada de la suma de sus componentes de ese vector al cuadrado, ¿ya? Entonces, es así como hallamos el vector de una fuerza, ¿ya? Eso, por favor, igual, ténganlo bien en cuenta, que lo vamos a utilizar bastante. ¿Qué más? El producto punto y el producto cruz, ustedes ya lo conocen. El producto punto únicamente tenemos dos vectores, los cuales están con un ángulo θ, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hay el producto punto? O el producto escalar, lo que se le dice, ¿no ve? El producto escalar va a ser igual a ¿qué?
de entre dos vectores A y B. Va a ser la multiplicación de sus módulos, ¿no es cierto? Multiplicado por el coseno del ángulo que están formando esos dos vectores. ¿Ya? Y ya sabemos, ¿no? Otra forma de definir el producto escalar es la multiplicación componente a componente, ¿no es cierto? Y además que el producto escalar siempre nos va a dar un escalar, es decir, un número, ¿no es cierto? Entonces, el producto escalar también es la multiplicación componente a componente. AX por BX más AY por BY más AZ por BZ. Y el resultado es un escalar, ¿ya? Entonces, también puedo hallar la dirección de este escalar, ¿ya? Que únicamente es, o en este caso, perdón, puedo hallar el ángulo que están formando estos dos vectores, ¿ya? El ángulo que están formando estos dos vectores. ¿Cómo hallo eso? Va a ser el coseno a la menos 1 o el arcoseno del producto punto multiplicado por la multiplicación de los módulos de estos dos vectores, ¿ya? Módulo de A por módulo de B. Entonces, para hallar el ángulo que forman estos dos vectores, va a ser igual a coseno a la menos 1 de el producto escalar dividido entre el módulo de A por el módulo de B, ¿ya? El producto cruz igual ya lo conocen. En este caso, cuando hacemos el producto cruz entre dos vectores, nos da la ortogonal, ¿no es cierto? El producto escalar nos da un escalar. El producto vectorial o el producto cruz nos da un vector como resultado. Entonces, ya sabemos cómo se define el producto cruz entre dos vectores, ¿no es cierto? Se forma como una matricita que tengo las componentes, ¿no es cierto? Y JK. Entonces, yo pongo sus componentes, ¿no ve? AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Y ustedes ya saben, ¿no es cierto? Cómo se realiza la multiplicación. En este caso, para la componente I, tapo o elimino esta fila y multiplico, ¿no es cierto? En cruz, AY por BZ menos AZ por BY. Eso va a ser la componente en I, ¿no es cierto? Para la componente J, elimino la columna de la J, pero siempre es negativo la J, ¿no es cierto? Es más, menos, más, ¿no es cierto? Entonces la J siempre va a ser negativa. Es por eso que aquí aparece este signo negativo, ¿lo ve? Entonces, elimino la columna, multiplico cruzado. AX por BZ menos AZ por BX. Eso va a ser la componente en J. Para hallar la componente en K, ¿qué hago? Elimino la columna, es más además, por eso aquí el signo, y multiplico cruzado. AX por BY menos AY por BX, ¿no es cierto? Esa es la componente en K. Y esto siempre nos regimos por la ley de la mano derecha, siempre, ¿ya? Siempre por la ley de la mano derecha. Entonces, A por B nos va a dar un vector. ¿Qué dirección va a tener en este caso? Según la mano derecha, hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, para hallar la dirección también del vector resultante de este producto cruz, también eh, nos vamos a ayudar con la regla de la mano derecha, ¿ya? Pero todo esto ya lo resuelve la calculadora, ¿no ve? Entonces, más fácil se hace con calculadora. Momento de una fuerza, ustedes ya conocen momentos, momento es fuerza por distancia de forma escalar o de forma vectorial, el momento de una fuerza es igual a su vector posición, vectorialmente la fuerza, ¿ya? Entonces, el momento va a ser vector posición, vectorialmente, multiplicación vectorial, la fuerza, ¿no es cierto? Entonces va a ser las componentes de mi vector posición, las componentes de mi fuerza y hacemos el producto vectorial. Ya, esto por favor, igual nunca se confunde. Siempre el vector posición va arriba y la fuerza, las componentes de la fuerza va abajo. ¿Ya? Suele haber muchachos o alumnos que ponen al revés, que obviamente el resultado me va a dar mal porque el producto vectorial no es conmutativo. ¿Ya? Eso sería el principio de transmisibilidad igual que va a ser bien importante. ¿A qué se refiere? A que al hacer yo un momento con respecto a una fuerza, ¿no es cierto? Tengo varias fuerzas, ¿no? Oh, perdón. Tengo la misma fuerza con diferentes vectores posición. Cualquiera diría, va a dar el momento un resultado diferente, ya que tiene diferentes vectores posición, ¿no es cierto?
Pero fíjense, el principio de transmisibilidad es bien importante. Cuando yo quiero hallar el momento de esta fuerza, fíjense, de esta fuercita F, voy a hallar el momento, ¿no es cierto? El momento ya sabemos cómo se define. Vector posición, vectorialmente mi fuerza, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, yo tengo un punto en este caso, el punto donde estoy haciendo el momento. No siempre puede ser el origen, puede ser cualquier punto, ¿no es cierto? Un punto donde estoy realizando el momento de esta fuerza. Entonces, voy a trazar, fíjense, este vectorcito posición. R1', digamos. ¿Ya? Hago el producto vectorial, me va a dar el momento, ¿no es cierto? Es este, digamos. Pero yo, digamos que tengo otro vector posición, hasta la puntita de mi vector, R2'. Entonces, hago nuevamente el producto vectorial, va a ser vector posición R2', vectorialmente la fuerza, ¿no es cierto? Que es este, digamos. Pero el resultado siempre va a ser igual, pero con la condición, ¿ya? Con la condición de que este vector posición que nosotros tomemos esté en la línea de acción de esta fuerza, ¿ya? Entonces, cualquier vector posición que yo defina a lo largo de la línea de acción de esta fuerza, me va a dar el mismo resultado, ¿ya? R5, digamos, o también este vector posición R6, el momento que yo haga o que yo encuentre va a ser el mismo, ¿ya? Eso ya con ejercicio se va a entender mejor. ¿Hasta aquí alguna consulta, duda? Este es un poquito de teoría, lo que vamos a ver a lo largo de todo el curso. ¿Consultas, dudas, muchachos? Para pasar a Sí, los Ausi, ejercicios. perdón, una duda. En momento vectorial, la sumatoria de abajo, no entendí, Ah, no ya, entendí bien. ya, ya. ¿Dónde está acá, no? Ya. ¿Dónde está? Esto, ¿no? Esto. Ah, no, ¿dónde está? Ah, esto, ¿no? Ah, Sí, no, Ausi. esa es la definición de un vector. Ya les he dicho, ¿no? Eliminan filas, multiplicación Sí, cruzada, sí, sí. pero la sumatoria de momentos, es decir, eso es únicamente una sumatoria, ¿ya? Digamos que tenemos varias fuerzas, ¿ya? Y queremos hallar el momento de todas esas fuerzas. Entonces, para hallar un momento resultante, que lo llamamos acá, como ya hemos definido fuerzas resultantes, ¿no? Un momento resultante únicamente va a ser la suma de todos esos momentos. O lo podemos definir como la suma de todos los productos vectoriales eh, que me generan cada momento, ¿no es cierto? Entonces únicamente es una sumita. Suma de todos los momentos causadas por todas las fuerzas. O una suma de todos los productos vectoriales que se generan al realizar la definición de momento, ¿no es cierto? Y hallar también la fuerza resultante es únicamente la sumatoria de todas mis fuerzas, ¿ya? Eso es ese sumatorio, nada más. ¿Está claro? Sí, Ausi, gracias. Ya. ¿Otra consulta, duda? Antes de entrar a ejercicios, ¿todo claro? O si mañana hasta todo lo que nos ha explicado va a entrar lo que es al examen. No todo. Momentos, no creo que les pregunte. Producto, punto, tal vez, digamos, pero no creo. Y este principio de transmisibilidad se ve después, ¿ya? Pero todo lo que son los principios fundamentales de vectores, sí. Ya más o menos hasta aquí, digamos. Hasta aquí. Hasta producto cruz. ¿Ya? Hasta ahí más o menos van a entrar mañana. Pero van a ver que va a ser facilito. ¿Ya? ¿Alguna Ya, otra consulta, listo, duda? listo, ¿Consultas, gracias, dudas? Oxy. Más consultas, dudas para entrar a los ejercicios. Y tengan siempre una calculadora a mano, ¿ya? Ya sea una HP, una Texas, que me van a hacer más fácil las operaciones con vectores, ¿no es cierto? Que estar haciendo, que estar haciendo a mano, digamos, ¿no? Entonces tengan una calculadorita a mano que va a ser más fácil. Sí. Dime. No sé si tal vez tuviera el emulador de la HP50, que creo que esa es Eh, la que está usando el Inge, o la que ha usado en su clase de hoy. sí, sí, está en Play Store. Descárguenselo, busquen. ¿Cómo se llama? Se llama esto. ¿Dónde está? Emu 48 se llama. ¿Ya? Se llama así la aplicación. Búsquenla ahorita en Play Store y se descarga. ¿Ya? Entonces, más consultas, dudas para entrar a ejercicios.
Ya, haremos ejercicio rapidito. Hasta el final. Ya. Comenzaremos con este ejercicio 1. Me dice, dados los vectores, tenemos 3 vectores A, B y C. Me está pidiendo calcular, inciso A, el producto punto o el producto escalar entre los vectores A y B, ¿no es cierto? Entonces, repitaremos esto y ustedes me van a ayudar con su calculadorita. Entonces, necesito hallar el producto escalar entre los vectores A y B, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ya tengo mis vectores, únicamente va a ser esto, ¿no? Ya lo voy a hacer a manito, ustedes ya háganlo en calculadora y me dictan el resultado, ¿ya? 8 en I más 4 en J menos 2 en K, ¿no es cierto? Escalarmente, 2 en J, en este caso no hay componente en I, ¿no es cierto? Entonces lo pondré 0 en I más 2 en J más 6 en K, ¿no es cierto? Hago el producto cruz. ¿Cómo se hace el producto cruz? Componente a componente, ¿no? La suma de la multiplicación componente a componente. Es decir, esto va a ser igual a ¿qué? 8 por 0, 0 en I, ¿no es cierto? Pero no se nota el vector porque es un escalar. Más 4 por 2, 8. Menos 6 por 2, 12. ¿Cuánto da la multiplicación escalar de estos dos vectores? Menos, Cuatro. Menos menos 4. 4, ¿no? Ya, menos 4. En este caso, al INGE, cuando trabajen ustedes con el INGE, siempre les va a pedir que hagan con 3 cifras significativas en el resultado y con 4 cifras significativas en el procedimiento. Ya en este caso, una respuesta correcta, digamos, va a ser lo siguiente: 4,00. ¿Ya? Eso ya es con 3 cifras significativas. Y además no me olvidaré las unidades. En este caso está con libras, ¿no es cierto? Libras, pies sería, ¿no? Porque estamos multiplicando libras con pies. Entonces, libras, pies. Libras, pie. Ya, ese sería el resultado del inciso A. Auxi, Dime. en la mañana hemos hecho con el Inge con 4 cifras significativas. Claro, eso es para los cálculos. Ya Para cuando los tengan resultados hemos hecho cálculos. No, para los resultados siempre es con 3. Tal vez se ha confundido. Para los resultados siempre es con 3 cifras y para los cálculos es con 4. ¿Ya? Tal vez se ha confundido el I, pero siempre es así. Pregúntenle a los repitentes. ¿No ve? ¿Quién es repitente? Ya. Inciso B. ¿Qué me está pidiendo el inciso B? Me está pidiendo el vector B en dirección de C. Tengo el vectorcito B, pero tengo que yo expresarlo sobre el, o tengo que expresarlo en dirección del vector C. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Necesito expresar un vector, ¿no es cierto? El vector B, pero en la dirección de C. Entonces va a ser lo siguiente. Necesito expresar el vector B, ¿no es cierto? O lo haremos así, mira, más gráficamente. Tengo dos vectorcitos, ¿no es cierto? B y C, digamos. ¿Ya? Yo necesito expresar este vectorcito B, pero en dirección de C. Es decir, digamos esto, que es el mismo vector, pero ya tiene la dirección del vector C. En todo caso, me está pidiendo lo siguiente. Necesito hallar este vector B', digamos que le llamé B', pero en la dirección del vector C. Para eso primero hallaré la dirección del vector C, ¿no es cierto? Entonces vamos a hallar el vector unitario o el vector direccional de C, del vector C. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué es igual el vector unitario o el vector direccional? Como Sus llamamos a componentes veces. divididos entre su módulo. Ya, el vector el vector dividido entre su módulo, ¿no es cierto? Tengo el vector C. ¿Cuánto era el vector C? 3 en I, menos 2 en J, más 4 en K. Todo esto dividido entre su módulo. ¿Cómo es su módulo? La raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, de la suma de sus componentes al cuadrado, ¿no es cierto? Más 4 al cuadrado. ¿Por qué estoy poniendo positivo al 2? Si es negativo en su vector, porque ya sabemos que cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre va a dar positivo, ¿ya?
Entonces, ¿cuánto es esto? Multiplíquenmelo o hállenmelo, perdón. ¿Cuánto será esto? ¿El vector direccional o el vector unitario del vector C? ¿Cuánto es? Raíz de ¿Cuánto será? 29. Raíz de 29. Raíz de 29. Tiene que ser un vector, por si acaso. No es un escalar. Su módulo ahí. Su módulo óxido. Allá su módulo. Ahora dividímelo 3 entre su módulo, 2 entre su módulo, 4 entre su módulo. ¿Cuánto va a ser eso? ¿O cómo lo hacemos? Ya lo haremos así. 3 dividido entre raíz de 29 y menos 2 dividido entre raíz de 29 en J más 4 raíz de 29 en K. Ya, listo. Ya tengo el vector direccional del vector C. Ya, pero yo necesito expresar el vector B en esa dirección. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Únicamente va a ser pues el vector B multiplicado el vector direccional unitario del vector C. ¿No es cierto? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es el vector B? 2 en J más 4 en K. 2 en J más 4 en K. Todo esto multiplicado por el vector unitario de C o el vector direccional de C, que es 3 raíz de 29 en I más, en este caso es menos, muy grueso está mi lápiz. Ya. Menos 2 raíz de 29 en J más 4 raíz de 29 en K. Ya. ¿Cómo es la multiplicación de vectores? Componente a componente. ¿Y qué me va a dar como resultado? ¿Un vector o un escalar? Otro vector. vector. Un Otro escalar. vector. Tengo dos opiniones. ¿Vector o escalar? Vector. Vector. Vector dice, ¿quién más? Escalar. Va a ser un escalar, ¿ya, muchachos? Entonces voy a tener un escalar, ¿ya? Multiplicación de vectores, un escalar. Porque en todo caso, estito, es un producto punto, ¿ya? Y un producto punto, esto va a ser, en todo caso, esto va a ser la dirección, ¿no? O sea, el ángulo, ¿ya? Entre los dos vectores. Creo, no. Es la dirección, ¿ya? Por eso, esto es un vector puntito. Ah, perdón, un producto punto. Un producto escalar. ¿Ya? Producto escalar. Entonces, un producto escalar me va a dar un escalar. Ahora multiplíquenmelo, me da flojera hacer componente a componente. ¿Cuánto es esto? Con su calculadora. ¿Cuánto da? Esto es 2J más 6K, ¿no es cierto? 2J más 6K. Más 6K. Ya. Perdón, mis disculpas. Error de taipeo. ¿Cuánto es eso ahora? Entonces, el producto escalar entre esos dos vectores va a ser igual a ¿qué? 3,714, ¿cierto? 3,714. Entonces, para, esto es pies, ¿no? Sí, los dos son pies, entonces esto es pi. Ahora, para la respuesta final va a ser lo siguiente. 3,71. ¿Ya? Con tres cifras significativas para la respuesta final, ¿no es cierto? Entonces ya tengo el inciso B. El inciso C, ¿qué me está pidiendo el inciso C? El ángulo entre A y C. Eso ya está más facilito.
el ángulo entre A y C. ¿Cómo hay el ángulo entre A y C? Fíjense su formulario, ¿cómo hay el ángulo entre dos vectores? ¿Cómo halló? O lo podemos hacer así, coseno del ángulo que forman esos dos vectores, coseno de tita, digamos, es igual a ¿qué? Al producto punto de esos dos vectores, ¿entre qué vectores me dice? Entre A y C. Entonces, producto punto entre los vectores A y C, dividido entre el módulo de A, multiplicado por el módulo de C, ¿no es cierto? Y así despejo el ángulo tita, ¿no? Coseno a la menos 1. Entonces, tita va a ser igual a coseno a la menos 1 ¿de qué? Producto escalar de esos dos vectores, en este caso entre A y C. Va a ser 8 por 3, 24. 4 por menos 2, menos 8. Menos 2 por 4, menos 8. Todo esto dividido entre el módulo de A. El módulo de A, ¿cuánto va a ser? ¿Cuál haré? Módulo de A. También lo pueden expresar de esta forma. Raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ese es el módulo de A. ¿Cuánto será? El módulo de C va a ser igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto es el módulo de A, muchachos? 2 raíz de 21. 2 raíz de 21. El módulo de C, Raíz de 29. raíz de 29. Entonces lo multiplico esos dos, ¿no? 2 por raíz de 21 por raíz de 29. 29. Ya, listo. ¿Cuánto da mi ángulo? Tita. Ángulo entre dos vectores. 80,67. 80,67, ¿no es cierto? 80,67 grados. Eso ya es con 4, pero para mi respuesta final con 3. 80, ¿cuánto va a ser? 80,7 7. grados. Perfecto, listo. Inciso C resuelto. ¿Qué más? Inciso D. A vectorialmente B. ¿Ya? El inciso D me está pidiendo A vectorialmente B. Vector A multiplicado vectorialmente por el vector B. ¿No es cierto? Eso va a ser de la siguiente forma. Pongo mis tres componentes. I, J y K. Con la calculadora va a ser más rápido. ¿Ya? 8, 4 menos 2. 8, 4 menos 2. 0, 2 y 6. 0, 2 y 6. ¿No es cierto? Listo, tengo que hacer el producto cruz o producto vectorial. ¿No es cierto? ¿Cuánto da? Me da flojera hacer. Díctenme. Entonces vamos a utilizar nuestra calculadorita. Me van a editar los vectores, por favor. Ah, 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 ah. Ya. En esta calculadorita siempre vamos a utilizar el modo RPN, que es un tipo de... que más se utiliza para programación, ¿ya? En esta calculadorita. Y espero que su auxiliar de métodos 1 les enseñe. Ya. Tengo la calculadora HP50G, que es la que igual utiliza el Inge. Entonces vamos a utilizar los vectores. ¿Cuál era el vector A? 8, 8, 8. Vector A, ¿cuánto era? 8, 4 y menos 2. Ya, 8, 4 y menos 2. Listo, tengo mi vector A. Vector B, ¿cuánto es? 0, 0, 2J, 6K. ya, 6K, listo. Necesito hallar qué cosa, el producto vectorial, ¿no es cierto? Entonces, acá me entro el blanquito, la letra P, que arribita dice mat, que son operaciones matemáticas. Voy a hacer una operación con vectores, y en este caso ya tengo el módulo, producto punto, producto cruz, y varias operaciones, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que necesito es producto cruz, que es cross, listo. Ya tengo el producto vectorial de esos dos vectores. 28 en I menos 48 en J más 16 en K. ¿Ya? Acuérdense, 28 en I menos 48 en J más 16 en K. ¿Ya? Entonces tengo
el producto vectorial de los vectores A y B, 28 en I, menos, ¿cuánto era? 48 en J. 40. En este caso, fíjense, lo voy a hacer de esta forma, ¿ya? Para que lo hagamos posterior. 28,00 en I, menos 48,00 en J, más 16, creo, 00 Sí, en está bien. K. Ya. Entonces, fíjense, ya tengo el resultado, pero para el resultado final con 3 cifras, ¿ya? Entonces, 28,0 en I, menos 48,0 en J, más 16,0 en K. Esto está en libras pies, ¿no? Libras pies. Listo. Resultado. Listo. Inciso E. ¿Qué me está pidiendo? El vector unitario perpendicular a y B. ¿Cómo yo un vector perpendicular de dos vectores? Producto vectorial. Listo. Entonces, fíjense, necesito hallar el producto vectorial, pero me está pidiendo el vector unitario de ese vector que va a surgir a raíz de ese producto vectorial. Ya tengo el producto vectorial, ¿no es cierto? Sí. Ya lo he hallado. Entonces yo necesito hallar el Módulo. vector unitario, ¿no es cierto? El vector unitario, ¿no? Entonces, vector unitario de A por B es igual a ¿qué? Al vector A por B dividido entre el módulo, ¿no es cierto? Ya, listo. Tengo el vector 28,0 en I, menos 48,0 en J, más 16,0 en K. ¿Cómo hay su módulo? Raíz cuadrada de la suma de mis componentes al cuadrado. 28 al cuadrado, más 48 al cuadrado, más 16 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es el vector unitario? Ya. ¿Directamente el vector o...? Sí, directamente el vector. Lo van a hacer conmigo. Fíjense, tengo el vector, ¿no es cierto? Nos vamos a mi calculador. Tengo el vector, ¿no es cierto? Quiero hallarle su módulo. Entro a la tecla blanquita, operaciones matemáticas, vector, y necesito hallar su módulo, que en este caso es apps. Entonces, ok, ya tengo su módulo. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que dividirlo, ¿no es cierto? Lo divido, ya está. He hallado mi vector unitario de, de, de ese producto vectorial, ¿no? Del vector que resulta del producto vectorial. Eso es, Oh, sí, para si quiero perdón. numeritos, sí, Que no puedo ver la tecla que está tocando. ¿Cuál es la que toca para las funciones de vectores? la blanquita. Hay una blanquita con con una flecha que Ah, apunta ya, hacia la ya. Sí, izquierda. sí, sí. Luego me voy a la letra P, que fíjate arribita hay una MTH, ¿no ve? Entonces, Sí. la letra blanquita me activa esas funciones matemáticas. Voy acá, entonces ya puedo hallar vectores, matrices, listas y todas las operaciones matemáticas que me ofrece esta calculadora. Entonces yo voy a hacer operaciones con vectores, le doy OK. Luego le tengo que dar a lo que yo necesito, en este caso, módulo, producto escalar, producto vectorial y cualquiera de estas cosas, ¿no? Es así. Entonces, fíjense, ya tengo mi vector unitario, ¿ya? No puedo ver bien, ¿no? Pero fíjense, en la pantallita hay Edit, View, RL, y View es la letra B, ¿ya? Entonces ya puedo ver, y puedo mover a lo largo de esta pantallita con las flechitas, ¿ya? Entonces, anótense, por favor, el vector unitario que luego me van a dictar. 0,4842 en I, 0,4842 en I, menos 0,8300. En este caso, ¿cómo lo redondearía en esto? El último, ¿no es cierto? Necesito 4. Pero va a ser 8300. Ahí ya están las 4 cifras significativas. Pero fíjense, el último número es 0, pero el número que le sigue es un 5. Ese 0, ¿se queda en 0 o sube a 1? ¿Qué dice? En Xerox. Se queda en cero. Se queda en 0, ¿no ve? Eso ustedes creo que en física 100 ya han visto, ¿no es cierto? Entonces se queda en 0, entonces anótenmelo, menos 0,8300 en J,
más 0,2767. 2767 en K, ¿ya? Más 0,2767 en K. Listo. Ahora me voy a mi resultado. Dígame, ¿cuánto es? 0,4842 y 0,4842 en I menos menos 0,8300 en J J. Ujú. más 0,2767 en K. Listo. Esto está ¿en qué unidad? Libra-pie. Nada, el vector unitario no tiene unidades, es adimensional. Ah, cierto. Ya, listo. Entonces, para mi respuesta final va a ser 0,484 en I menos 0,830 en J más 0,277 en K. Listo. Ya está mi respuesta al inciso E. Y con eso termino mi problema. ¿Qué me dice este ejercicio 2? Las fuerzas F1, F2 y F3, las cuales actúan sobre el punto A del corchete, se especifican de tres maneras diferentes. Hallar el módulo y dirección de su resultante. Hallar los cosenios directores del vector resultante. En este caso, fíjense, tengo un sistema de fuerzas o vectores coplanares, que en este caso me está pidiendo hallar la fuerza resultante, ¿ya? Entonces, tengo tres formas de expresar una fuerza. Fíjense, acá con la fuerza 1 comencemos. Con la fuerza 1, fíjense, tengo el módulo y tengo un ángulo, ¿no es cierto? Esa es una forma de expresarlo, con módulo y ángulo, ¿ya? Un vectorcito. Otra forma de expresar otro vectorcito es de la misma forma. Tengo el módulo, pero en este caso me dan, se está formando como un triangulito, ¿ya? Como un triangulito. Puede ser de esta forma. Digamos que esta es la fuerza, este tiene 3 y este tiene 4, digamos, ¿no es cierto? Entonces, también nos pueden dar la fuerza con un triangulito que también representa la dirección, ¿ya? De ese vectorcito, de esa fuerza. O simplemente me dan el módulo, pero me están dando dos puntos, en este caso el punto B y el punto A, ¿ya? Esas tres formas de expresar una fuerza hay vamos a ver a lo largo del curso, ¿ya? Entonces yo tengo que definir mis fuerzas como vectores, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, para la fuerza 1 como vector, ¿cómo lo voy a definir? ¿Cómo hago cuando tengo módulo y cuando tengo ángulo? ¿Cómo voy a hacer eso? Eso es más facilito, es lo más fácil que pueden encontrar, ¿ya? Únicamente va a ser la descomposición de esta fuerza en los ejes X y Y, ¿ya? Tomando como una referencia esta, digamos. Me doy una referencia, esta. Mi sistema de referencia para esa fuerza va a ser esta, X y Y. Entonces, ¿cómo hay el vector fuerza 1? Únicamente va a ser lo siguiente. La descomposición, les decía, ¿no ve? Entonces, 600, el módulo, coseno de 35, coseno del ángulo que me está dando. ¿Por qué coseno? Porque lo estoy descomponiendo sobre el eje X, ¿ya? Y el eje X, ¿qué dirección tiene? Y, ¿ya? Además es positivo porque está en el eje positivo de mi sistema de referencia que yo me he dado, ¿ya? Para el eje Y va a ser lo mismo, la descomposición, pero en este caso ya no va a ser coseno, va a ser el seno. Y va a ser positivo, porque si yo lo descompongo, porque en realidad estoy haciendo esto, ¿no? Estoy descomponiendo en el eje X y en el eje Y, ¿no es cierto? Y ambos me dan positivos, ¿ya? Entonces va a ser 600 coseno de 35 en Y más 600 seno de 35 en J. Listo. Ya tengo el vector o la fuerza 1 expresada como vector. Ahora, la fuerza 2, de la misma forma, tengo que hacer o expresarla como un vector. La fuerza 2, ¿cómo la expreso como un vector? Tengo el módulo y también tengo el triangulito que me está dando, que también representa la dirección, ¿no es cierto? Entonces, el triangulito me va a ayudar.
Ya, fíjense, se me está formando un triangulito que tiene 3, 4, y por Pitágoras su hipotenusa, ¿cuánto va a ser? 5. El famoso 3, 4, 5, ¿no ve? Sí. Ya, listo. Entonces, fíjense, yo me puedo dar un angulito aquí, digamos. Me voy a simular un angulito. Esto, por ser nuestro primer ejercicio, pues de esta forma, ¿ya? Me doy un angulito. Entonces, yo digo que coseno de alfa, que es igual. Cateto adyacente, que es 4 sobre hipotenusa. Seno de alfa, que es igual. Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ya? Entonces, aquí se me está formando un angulito, ese angulito alfa que yo me da, ¿ya? Y fíjense, es como si el primer caso, ¿no es cierto? Tengo un ángulo, ya se me está formando el ángulo alfa. Entonces, hago de la misma forma que he hecho de fuerza 1. Va a ser entonces de la siguiente forma. Nuevamente me doy un sistema de referencia, Y, en este caso, X en este sentido, ¿no es cierto? O sea, así, Y y X, ¿no es cierto? Entonces, en el eje X va a ser positivo o negativo. ¿Qué dice? Si yo lo descompongo. Porque la descomposición va a ser algo así, ¿no? Se va a descomponer así y así. ¿No es cierto? Lo que está en azulito. Entonces, ¿será positivo o negativo? Negativo, ok. Negativo, Negativo ¿no por es? su Porque dirección. está exactamente negativo por su dirección. Entonces va a ser menos 500, que es el módulo. En este caso va a ser coseno de alfa, ¿no es cierto? Pero coseno de alfa, ¿cuánto es? 4 quintos. Listo, en la dirección Y. La componente en Y va a ser positiva o negativa. Positivo. Listo, más su módulo 500, pero en este caso va a ser seno de alfa. Pero seno de alfa, ¿cuánto es? 3 quintos, ¿no? En J. Listo. Todos con unidades de Newton. ¿Ya? Listo. Es así entonces como defino la fuerza 2 como vector a partir de un triangulito que me da. ¿Ya? Esto ya lo vamos a hacer directo luego. Ya no voy a estar haciendo ese triangulito, anotándome coseno de alfa, seno de alfa, ¿no es cierto? Entonces ya lo vamos a hacer directo. ¿Ya? Pero es así donde, como se hallan esos, este 4 quintos y este 3 quintos. ¿Ya? El último, la fuerza 3, lo expresamos como vector. ¿Ya? ¿Cómo voy a expresar esta fuerza como vector? La definición de vector, ¿no es cierto? Que es el módulo de la fuerza 3 multiplicado por un vector unitario de esta fuerza 3, ¿no es cierto? Es así como se define. También puede ser el módulo, el vector posición 3 sobre el módulo, ¿no es cierto? Es así como definíamos un vector que actúa sobre una línea de acción, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo es este vector R3? De la siguiente forma. Todo siempre a partir de un sistema de referencia, ¿ya? El sistema de referencia para este caso va a ser el siguiente. Ya tenemos el sistema de referencia que me da el mismo problema, ¿no es cierto? Que el origen está acá. El origen O, ¿no es cierto? El origen de este problemita. O el sistema de referencia del problema. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo necesito hallar un vector unitario direccional a lo largo de la línea de acción de esta fuerza. Es decir, este U3 necesito hallar, ¿no es cierto? El vector unitario direccional. ¿Cómo hay eso? Necesito el vector R3, que en todo caso va a ser este, ¿no es cierto? Este. Lo que me estoy marcando de azulito. R3. ¿Cómo hay ese R3? Ah, está facilito. Necesito un vector acá, que va a ser RA. Necesito otro vectorcito acá, que va a ser RB. ¿No es cierto? Entonces se me está formando un triangulito. ¿Cómo hallo el R3 con una diferencia de vectores? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo hallo eso? Se me está formando el triangulito. Se me ve el triangulito, ¿no ve? RA, RB, Sí, sí, R3. se ve. Ya. ¿Cómo hallo eso? ¿Cómo necesito hallar R3? Va a ser la diferencia de vectores. ¿Diferencia entre qué vectores, muchachos? Repito. O si quieren, hacemos la RB suma, ¿no? menos RA. Ya, RB menos RA. Listo. O si quieren, hacemos acá, ¿no? Comenzamos en un punto, va a ser RA
más R3 menos RB. RA más R3 menos RB. Igual a 0, porque lo estamos cerrando, ¿no ve? Es un triángulo cerrado. Y aquí quiero despejar R3. R3 ¿a qué va a ser igual? A RB menos RA. ¿Ya? Es así de donde sale. ¿Ya? Si quieren hacerlo paso por paso. Listo. Necesito entonces RB menos RA. ¿Cuánto va a ser RB? ¿Cuánto será RB? Díganme, muchachos, sus componentes. 0,2 en I, 0,1 en J. De A, ¿no? ¿O de B? DB. Ah, perdón. DB. Menos 0, no, 0,4 en I, menos Ya. 0,3 en J. Ya. 0,4 en I menos 0,3 en... Creo que lo voy a hacer abajo. ¿Ya? ¿Cuánto era? 0,4 en I menos 0,3 en J. ¿No es cierto? Sí, Ya. Ese es el vector B. Menos el vector A. ¿Cuánto va a ser el vector A? 0,2 en I y 0,1 más 0,1 en J. 0,1 en J. Perfecto. Listo. Ya tengo la resta de vectores y a esto le tengo que dar su módulo, ¿no es cierto? ¿Cómo es su módulo? 0,4 menos 0,3. Agarramos directo. Resta de vectores es componente a componente. 0,4 menos 0,2. 0,2 al cuadrado. ¿No es cierto? Más menos 0,3 menos 0,1. ¿Cuánto es? Menos 0,4. Listo, menos 0,4. 0,4 nomás, ¿no ve? Ya, listo. Multiplicado por el módulo de la fuerza. ¿Cuánto es el módulo de la fuerza 3? Es 800 newtons. Entonces, ya está. Ya he hallado el vector fuerza 3. Díganme cuántas. Con su calculadorita, rapidito. ¿Cuánto es RB? ¿Cuánto es RB, muchachos? Díganme. 0,4 y 0,3 creo que era, no me he anotado. Sí, 0,4 en I, 0,4, 0,3. Menos 0,3, ¿no? 0,3. Listo. Tengo RB. El otro vector. Siempre para vectores, siempre en corchetes. ¿Ya? ¿Cuánto es el vector A? 0,2 en I más 0,1 en J. Ya, 0,2, 0,1. 0,2, 0,1. Listo. Tengo que restarlo, ¿no ve? Entonces únicamente aprieto el signo menos. Listo. Ya tengo la diferencia de los dos vectores, ¿no es cierto? Ahora quiero hallar el módulo de ese vector. Voy a copiar lo mismo. Hago tecla blanquita, mat, vector, abs, que es el módulo. Ok, listo, ya tengo el módulo, ¿no es cierto? Ahora tengo que dividir estos dos. Únicamente lo divido. Aprieto la tecla de división. Ya, listo, ya tengo el vector. Este ya es el vector unitario del R3, ¿no es cierto? Lo que hemos dibujado en nuestro grafiquito, R3. Y a este le tengo que multiplicar el módulo de la fuerza, que era 800, si no me equivoco, ¿no? 800 Sí, está bien. por, listo. Este es el módulo, o este es el vector de la fuerza 3. Me voy a View. Se van a acordar, 357,8 en I, perdón, 357,8 en I, menos 715,5. ¿Sería 5 o 6? ¿Qué dicen? 5, Auxi. 5, ¿quién dice 6? Ya, menos 715,5 en J. ¿Ya? Me van a dictar. Listo. Tengo, ¿cuánto era? 357, 77. en I
menos 15,54. 700,5 en J. ¿Ya? Esto también se newtons. Listo, ya tengo mis tres fuerzas. Fíjense, tengo mi fuerza 1. La área más grande. Tengo mi fuerza 1. Tengo mi fuerza 2. Tengo mi fuerza 3. Me está pidiendo que la resultante de estas fuerzas. Únicamente va a ser la suma, ¿no? La fuerza resultante va a ser la suma de estas tres fuerzas, pero componente a componente. Es decir, sumo todas las I's y sumo todas las J's. ¿Ya? Entonces, súmenmelo. 600 coseno de 35 menos 500 por 4 dividido entre 5 más 357,77. ¿Cuánto es eso? Nuevamente, 600 coseno de 35 menos 500 por 4 dividido entre 5 más 357,77. Estoy sumando estas tres fuerzas componente a componente, o sea, sumo todas las I's y sumo todas las J's. ¿Ya? ¿Cuánto da? 449.26 y Punto 3, ¿no? Ya. En J, ¿cuánto da? 600 seno de 35 más 500 por 3 dividido entre 5 menos 715,5. Menos 71,35. menos 71.4. 35 en este caso. Son 4. Ah, con 4, sí. Y esto es en J. Listo, esto está en newtons, ¿no? Listo, ya tengo mi fuerza resultante. ¿No es cierto? ¿Qué me pedía el ejercicio? Hallar el módulo y dirección de su resultante. Este ya es el vector, pero para hallar su módulo, ¿qué tengo que hacer? La suma de sus componentes al cuadrado y eso todo en raíz, ¿no? Así hallo su módulo. Más 71,35 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto será el módulo de esta fuerza resultante? 454.93. 454,939. ¿Ya? Newtons. Listo. Ahora, ¿cómo hallo su dirección? Su dirección es el angulito, ¿no es cierto? Que se me está formando entre esos dos vectores. O entre esas dos componentes, perdón. Me dibujaré, ¿ya? Este que sea la componente en X y la componente en Y es hacia abajo porque es negativo, ¿no es cierto? Este es Fx, este es Fy. Ahora la resultante, ¿qué va a ser? Va a ser esto, ¿no? Esta es la fuerza resultante. Listo. Yo necesito hallar el ángulo, o sea, su dirección, a partir de un eje de referencia, ¿no es cierto? X y Y. Entonces, yo necesito hallar. Hay dos formas de representar esto, ¿ya? Una es en sentido antihorario, ¿no es cierto? Este ángulo tita, esa va a ser la dirección, o en sentido antihorario, ¿ya? También tita. Tita 1, tita 2 le pondré, ¿ya? Ambos ángulos me representan la dirección, ¿ya? Uno en sentido horario, otro en sentido antihorario, ¿ya? Vamos a hacer el de sentido antihorario, ¿ya? Tita 2. Entonces, hallo la dirección de esa fuerza, ¿ya? ¿Cómo hay ese ángulo? Tita. ¿Cómo hay la dirección del módulo este? De la fuerza resultante. Arco tangente de f de x sobre f de... No. Tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que en este caso es Fx. F de sobre- y. Ah, no, perdón, es Fy. Sí, F de Y. Acá me estoy confundiendo, ¿no? Este es Fy. Ya. En este caso va a ser tangente a la menos 1 de cateto opuesto, que es Fy, sobre la adyacente, que es Fx. Listo. ¿Cuánto va a ser esto? Notaré. Tangente a la menos 1 de, ¿cuánto es Fy? Es 71,35 sobre 449,3. ¿Cuánto es tita?
¿Cuánto es tita? 9.02. 9,02, un decimal más. 3. Ya, grados. Listo, ya está. Para mi respuesta final, ¿ya? FR va a ser igual a que con 3 cifras, ¿cuánto va a ser esto? 454 newtons. Con una dirección tita igual a 9,02 grados. Listo, esta es mi respuesta final. ¿Ya? Módulo y dirección. ¿Ya? Este es el vector. Este vector es más conveniente, ¿ya? Porque en este vector ya conozco varios datos del vectorcito, ¿no es cierto? Módulo, dirección, todo eso, ¿no? Pero en este caso me está pidiendo módulo y dirección. Para la respuesta final sería redondeando, ¿no? 454,9 se redondea a 455. Listo, es la respuesta correcta. Listo. Gracias, Andrés. Ya, si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 80 libras y estar dirigida a lo largo del eje U, determine la magnitud de F y su dirección. Dirección U. Ya. Aquí, ¿qué datos me está dando? Me está dando, en este caso, el módulo de la fuerza resultante, ¿no es cierto? Si quieren, así lo expresamos. No me gusta este color. Ya. El módulo de la fuerza resultante, que es 80 libras, ¿no es cierto? Me está dando o me está pidiendo que halle la magnitud o el módulo de la fuerza F. ¿No es cierto? Me está pidiendo la magnitud de la fuerza F y su dirección U. En este caso, fíjense cuántas fuerzas tengo acá. Tengo 1, 2, 3 fuerzas también, ¿no es cierto? Entonces, todas estas fuercitas las tengo que expresar como vectores. En este caso, para F, la fuerza F de forma vectorial, ¿cómo va a ser? F coseno de tita en I, ¿no es cierto? Más F seno de tita en J. La fuerza de 50 libras, que sea la fuerza 2, digamos. ¿Ya? La fuerza 2. La fuerza 2 va a ser, ¿cuánto va a ser la fuerza 2, muchachos, de forma vectorial? F2i, nada más. Porque no tiene Y. Y Exactamente. ya tiene Está paralelo el al eje. eje X, ¿no es cierto? Entonces va a ser 50 en I nomás, ¿no es cierto? Ese va a ser la fuerza 2. La fuerza 3, digamos. Esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 3. Ah, no, es la fuerza 2, perdón. Fuerza 2, la fuerza 3. Y esta es la fuerza 1. Ya. La fuerza 1, o perdón, la fuerza 3, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo va a ser? 90 por 5 cuartos y 5 cuartos, seguro. de la relación de... No creo que sea 5 cuartos. La hipotenusa es 5. perdón. 4 quintos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O no? En I no sería 3/5 y 3 en quintos. J 4/5. ¿Estamos todos de acuerdo? Menos. Es Tres negativo quintos, también, ¿no? Negativo, no se olviden del signo, porque al descomponer está en sentido contrario al eje positivo de las X, ¿no ve? Menos 90 por 3 quintos, ¿no? En I. En J va a ser positivo o negativo. 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 Menos 90 por ¿cuánto? 4 quintos. 4/5. Perfecto. 4 quintos en J. Listo. Entonces está en libras. Libras, libras, libras. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago?
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hallar la resultante, ¿no? Hallar la resultante. FR. Que va a ser la suma de todos mis componentes, ¿no es cierto? Todos mis componentes, que en este caso va a ser... Ya, lo haremos de esta forma. Ya tengo la resultante, ¿no es cierto? O tengo el módulo de la resultante, ¿ya? El módulo de la resultante tengo que es, ¿cuánto era? 80 libras. Y me dice que justamente tiene que estar dirigido a lo largo del eje U. Es decir, que la resultante justamente va a caer acá, ¿no? Tiene que estar dirigida a lo largo del eje U. Entonces, mi resultante es esta. Justo está en el eje U. Además que ya tengo también la resultante, ¿no? El módulo. Entonces, fíjense que también tengo un angulito, ¿ya? Lo descompondré esa resultante. R, el vector resultante, aquí va a ser igual al módulo coseno de 45 en I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Lo descompongo sobre los ejes X y Y. Va a ser Sí. el módulo coseno de 45, ¿no es cierto? Va a ser 80 coseno de 45 en I. En J va a ser negativo, positivo, positivo o negativo. 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 Menos 80 seno de 45 en J. Entonces, fíjense, esta va a ser mis fuerzas en X y esta va a ser mis fuerzas en Y, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar componente a componente, ¿no es cierto? Componente a componente. Lo que me está preocupando es ese ángulo tita. No me dan de dato. Y su dirección tita. Oh, sí, perdón que le moleste. ¿Puede ser una breve explicación? Es que no me he perdido desde lo que hemos definido fuerza 3. Hasta ahí estaba todo perfecto. Y ya la última parte de R no ubiqué bien. Ya. Me está pidiendo determinar la magnitud de la fuerza F, que está acá, ¿no es cierto? La magnitud de esta fuercita que me falta. Y su dirección tita. No era U, ya, era tita. Al transcribir o al copiarlo, se ha copiado mal. Es tita. ¿Ya? Entonces, hasta aquí todo bien, ¿no? Hasta cómo hemos hallado todas las fuerzas, ¿se comprende? ¿Todo claro? Sí, sí, todo claro. Ya. Hasta aquí todo está bien. Ahora fíjense qué me dice el enunciado. Me dice que si la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 80 libras, ya me está dando el módulo de la fuerza resultante y está dirigido a lo largo del eje U, me dice. Entonces, la fuerza resultante está justo en el eje U, ¿ya? Entonces, es por eso que me he dibujado ya la fuerza resultante. La fuerza resultante de estas tres fuerzas es esa, la que está de rojito, ¿ya? Entonces, como ya tengo el módulo, es como si fuera un vector más, pues, ¿ya? Y además fíjense que tiene módulo y tiene ángulo, y eso ya hemos visto cómo se halla su vector, ¿no es cierto? Va a ser 80, va a ser la descomposición, ¿no ve? Lo descompongo de esta forma y de esta forma, ¿no es cierto? Lo descompongo. Va a ser entonces el módulo, que es 80 coseno de 45, ¿en qué dirección? En Y. Menos, ¿por qué menos? Porque la descomposición está dirigida hacia abajo, o sea, al negativo del eje Y, ¿no es cierto? Menos el módulo 80, ya no va a ser coseno, va a ser seno de 45, en la dirección J. Ahora sí, Sí, todo claro. ya. Ahora, pero ¿cómo es la resultante? Esto, o este valorcito, ha salido de la suma de todas las I's, ¿no ve? Ha salido de la suma de todas las I's. Y este valorcito f de Y ha salido de toda la suma de la suma de todas las J's, ¿no es cierto? Entonces, eso también nos va a ayudar. Ya es por eso que estoy poniendo. Este valorcito son las fuerzas en X y este valorcito son las fuerzas en Y. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Denme ideas. ¿Qué puedo hacer? Sumo, ¿no? Igual a Sumaré todas las componentes en Y. Entonces, para la fuerza 1 va a ser F
coseno de tita más 50 menos 90 por 3 dividido entre 5. ¿Y eso aquí es igual? A 80 coseno de 45. Se nos está formando una ecuación, ¿no? Ecuación 1. Listo. Pero esto resultaba de la sumatoria de las fuerzas en X, ¿no es cierto? Ya. Ahora hago la sumatoria de las fuerzas en Y. O sea, sumo las componentes en J, ¿no es cierto? Sumando las componentes en J voy a tener F seno de tita. ¿Qué más? La fuerza 2 no tiene componente en J. La fuerza 3 sí. Menos 90, 4, 5. ¿Y esto es igual a cuánto? A menos 80 seno de 45, ¿no? Listo. Ecuación 2. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto? Tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Resuélvanmelo por el método que ustedes quieran. Haremos este otro ejercicio. Me está diciendo determinar el resultado de las dos fuerzas mostradas. La resultante, ¿ya? Determinar la resultante de las dos fuerzas mostradas. Fíjense que ahora ya vamos a entrar a lo que es a lo tridimensional, ¿no? Ya tenemos tres ejes, X, Y, Z. Entonces vamos a trabajar con los tres ejes, es decir, y sus componentes, ¿no? X, Y, Z con sus componentes unitarios que son y JK, ¿ya? De la misma forma, tengo que hallar estas dos fuerzas que tenemos acá, esta que sea mi fuerza 1 y esta que sea mi fuerza 2, pero en vectores, ¿ya? De forma vectorial. Entonces, ¿cómo hallo la fuerza 1 de forma vectorial? ¿Ya? Tenemos el sistema de origen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo mi origen del sistemita, me trazo, ¿no? Hacia dos puntos conocidos. Este que es el R1, este que sea el R2, ¿no es cierto? Y ya voy a tener el R3, que justamente me va a servir para hacer esto, ¿ya? En tridimensional siempre se va a cumplir, o la mayoría se va a cumplir esto. Va a ser el módulo de la fuerza 1 por su vector unitario. O el módulo de la fuerza 1 multiplicado por el vector direccional unitario, para el vector direccional dividido entre el módulo de ese vector direccional. Ya entonces necesito hallar este vector direccional, R1, que justamente va a ser este, ¿no? Este, lo que estoy marcando de rojito. Y fíjense, se está formando el triangulito, ¿no es cierto? Ah, triangulito. Ah, complicado. ¿Ya? Los primeros ejercicios lo he hecho de esa forma porque es lo que realmente es, ¿ya? La teoría en sí. Pero más fácil para mí es hacerme estito, ¿ya? Tengo dos puntitos, ¿no es cierto? Dos puntitos. Me pondré las coordenadas. En X, ¿cuánto tengo para este puntito? El 1. En X, ¿cuánto tengo? 3. 3. 4, ¿no? Es esto. Ah, sí, 4. Ah, no, mentira. Ni siquiera es 4. ¿Cuánto es? 0, ¿no ve? Ah, sí, está en YZ, sí. 0, ¿no ve? En Y, ¿cuánto tengo? 3, Ah, en Y es 3. En Z, ¿cuánto tengo? 5, Listo, ya tengo las coordenadas de ese punto 1. Ahora de este punto 2, ¿cuánto es? En X, ¿cuánto tengo? En X ahora sí va a ser 4, ¿no? 4, En Y, ¿cuánto va a ser? 0, Perfecto. En Z, 5. listo. Ya tengo los dos puntos. Entonces, fíjense, me gusta más de esta forma, o yo, bueno, yo lo veo más fácil de esta forma, ¿no? Como yo lo voy a hacer ahora. El módulo, ¿cuánto es? 120. Listo. Tengo el módulo de esa fuerza, 120. Multiplicado por este R1, ¿no es cierto? Que ya les he mostrado, era el vectorcito de rojito que me he hecho, ¿no es cierto? O si quieren lo hacemos de nuevo, que es este vectorcito, ¿no? Este vectorcito es el R1. Y ahora, ¿cómo yo me hago más fácil? ¿O cómo yo me he dado cuenta que se hace más fácil? Este es el R1, ¿no?
es diciendo punta menos cola, pero para cada eje. Entonces va a ser la punta, las componentes de la punta, menos las componentes de la cola. Por si acaso, la flechita es punta y esta es la colita, ¿ya? Entonces voy a tener rapidito. En X va a ser 0 menos 4, en Y más. En J va a ser punta menos cola, va a ser 3 menos 0, en J más. En K va a ser 5 menos 5, en K, listo. Luego hay su módulo. Va a ser menos 4 en 4 nomás. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Ese es su módulo. Porque 5 menos 5 me va a dar 0. Listo. Ya he hallado la fuerza 1. Más facilito. A estar restando vectores y haciéndolo todo largo, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Menos 4 en Y, más 3 en J, más 0 en K. Todo esto dividido en 3, 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es esta fuerza 1? Multiplíquenmelo, hállenmelo, por favor. Ya tengo mi fuerza 1, ¿no? Mi fuerza 1. Ahora, de la misma forma, más rapidito va a ser la fuerza 2. Ustedes me van a ayudar. Fuerza 2, ¿cuánto va a ser igual? Tengo el módulo, 100, multiplicado por el vector, posición direccional, por el vector direccional, que va a ser en este caso este, ¿no? Listo. El R2, digamos. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Punta menos cola. En X, ¿cuánto va a ser? 4 menos 4 en Y. En J, ¿cuánto va a ser? 0 menos 3 menos 0. 3 menos 0. En J. Más. En K, ¿cuánto es? 0 menos. 0 menos 5. Listo. De aquí hallo su módulo, ¿no? En Y va a ser 0. En J voy a tener 3 al cuadrado. Más 5 al cuadrado. Listo. Ya está. ¿Cuánto es mi fuerza 2? Entonces ya tengo mi fuerza 2. 51,44 en J menos 85,39 en K. Solo hay dos fuerzas, entonces para hallar la fuerza resultante tengo que sumarla nomás, ¿no? Para hallar la fuerza resultante va a ser igual a ¿qué? A la suma. Súmenmelo. Todas las I's. ¿Cuánto da? Solo hay menos 96, ¿no? Ya. Las Jotas. Súmenmelo todas las Jotas. 72 más 51,44. 123,44. Más 123,44 en J. Ya, todas las K's. Solo hay una K, ¿no? Sí. Menos 85,39. Ya, todo esto está en el eje, perdón, en la dirección K y esto está en libras. Listo. Ya está mi fuerza resultante. ¿No es cierto? ¿Qué me pedí hallar? Determinar el resultado o la resultante de las dos fuerzas mostradas. ¿Listo? Esto es la resultante de forma vectorial. Ahora, si me hubiera pedido módulo, ¿qué tenía que hacer? Raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, para mi respuesta final, con tres cifras significativas, va a ser igual a ¿qué? Menos 96,0 en Y, más 123 en J, menos 85,4 en K. Esto está libras. Listo, esta es mi respuesta final. ¿Ya? Respuesta final, final, final. Listo. Facilito, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Consultas, dudas? Bien, este ejercicio, por si acaso, es el que ha entrado el anterior semestre. ¿Ya? Este ejercicio entró como su examen el anterior semestre. ¿Qué me dice? Dadas las fuerzas, ya me he dado la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿no es cierto? Hallar las componentes de la suma de esas dos fuerzas, la suma de vectores
en la dirección de la recta que pasa por los puntos cuyas coordenadas rectangulares son 0, 6, 5 y 4, 0, 2, ¿no? Todo está en metros. Entonces, ¿qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo que la resultante, o sea, la suma de estas dos fuerzas, pero la resultante tiene que estar en dirección de esta recta que me está dando, ¿no? Entonces, gráficamente sería algo así. Digamos que la fuerza resultante me da así, ¿ya? Esto, digamos. Esta va a ser la fuerza resultante. Y está sobre esa línea celestita que está ahí, ¿ya? Eso es lo que me está pidiendo el problema. Que haya la resultante, pero en la dirección de esa línea celeste, ¿ya? ¿Cómo hago? Hallaré mi resultante primero, pues, ¿ya? Resultante va a ser igual a F1 más F2. Lo bueno es que ya me está dando de forma vectorial. Entonces, la resultante, ¿cuánto va a ser? Ustedes díctenme. En I, ¿cuánto tengo? 2, 2 en I, sí, ¿ya? 4 En en J, J, 4. ¿cuánto? Y en K, menos 2. Ya, menos 2 en K. Y esto está en, no me da unidades, entonces hay más. Listo. Ya tengo la resultante, ¿no es cierto? Pero esta resultante tiene que estar a lo largo de esa línea. Entonces necesito hallar el vector direccional de esa línea. ¿Ya? Vector direccional de esa línea. ¿Ya? New, digamos. ¿Ya? O vector unitario direccional. ¿Cómo es ese vector unitario direccional? Muchachos, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto va a ser? ¿Cómo va a ser? A menos B entre el módulo de A menos B. Va a ser esto en realidad, ¿no? Tengo este vectorcito que va a ser el vector entre A y B, ¿no? Este, ¿no? Que va a ser el R, ¿no? R minúscula. Entonces, para hallar el módulo o para hallar el vector unitario direccional de ese vector, va a ser igual a ¿qué? A ese vector R dividido entre su módulo, ¿no es cierto? Entonces, ya está facilito. Díctenme ese vector R, ¿cuánto va a ser? Punta menos cola, ¿cuánto es? Ya, 0 menos 4 en I más 6 menos 0 en J más 5 menos 2. K. 5 menos 2 en K. Listo. Todo esto dividido entre su módulo, ¿cierto? 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es este vector unitario? Listo, ya está, ¿no? Ya tengo el vector direccional de esa línea, ¿no es cierto? Tengo de esa línea el vector direccional, ¿ya? Entonces yo necesito hallar el vector R, pero a lo largo, o la resultante, pero a lo largo de esta dirección, ¿no? Entonces va a ser R', digamos, módulo de R por 1. Hallar el módulo de R. ¿Cuánto es el módulo de R? 6 cuadrada de 2 más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Cuánto es el módulo de R? Raíz 2 de raíz nueve. de 6. 2 raíz de 6. Ya, listo. Entonces va a ser 2 raíz de 6 multiplicado por todo esto, ¿no? Menos 0,5121 en I, más 0,7682 en J, más 0,3841 en K. Listo. Me está pidiendo hallar las componentes. Se refiere que tengo que dejarlo en vector. Ya, ¿cuánto es? Con decimales. Menos, Ya, ¿cuánto es? menos 2,51i Ya, más, más 3,76j más. 1,88k. Listo. Respuesta final, finalísima. Incluso ya está con 3, ¿no? Sí, ya lo he puesto con 3.
Ya, listo. Mi respuesta final, ya está. Resuelto mi ejercicio.